Bueno, buenos días. Es un honor para mí poder estar de nuevo a cuenta con ustedes en esta segunda sesión del curso de Economía Social y Solidaria. Como ustedes saben, hoy teníamos programado al doctor Mateo, coordinador regional del Programa Nacional de Economía Social y Solidaria. Es el representante en Veracruz. Él es originario de España y por un motivo de agenda, que le cambiaron la agenda, tuvo que ir me parece que a Palacio Nacional, cosa que me emocionó porque va a trabajar temas de economía social y solidaria, de lo que nos iba a hablar un poco. Entonces, nos pidió y les mandó muchos saludos y una disculpa debido a que no va a poder estar en esta sesión con nosotros y el doctor Mateo se incorporará hasta la siguiente sesión. Entonces, les propongo seguir avanzando con lo que veníamos viendo de economía social y solidaria. Si recuerdan, en la primera sesión vimos el tema eh, eh, de cómo analizamos la historia. Hoy retomaremos un poquito de manera más pragmática este tema. Espero que lleguemos al el punto 1.1 del curso de Economía Social y Solidaria. La introducción era un análisis microhistórico. Veíamos el análisis histórico por series de tiempo y por etapas, ¿no? Veíamos a Walt Whitman Rostock por etapas y a Joseph Alois Schumpeter por ciclos. Esta idea, ambas son lineales del conocimiento, una es vertical y otra es horizontal. Y decíamos, hay una tercera vía, una tercera opción, que es la visión de la complejidad, como la historia como un bucle recursivo. Y vamos a estar practicando un poco esto porque es difícil comprender la economía social y solidaria latinoamericana si no es desde la perspectiva del bucle recursivo de Morán. Entonces, el ciclo y las etapas cuadran más con una visión eurocéntrica de la economía, y el bucle recursivo calza mejor, o más bien es el método más apropiado para ver la microhistoria y la economía social y solidaria de América Latina. Entonces veníamos viendo esta visión, ¿no? Es lo que les comentaba. Como decía el griego Servio Tulio Cicerón, el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, irremediablemente a repetirla, dicen algunos historiadores posteriores. Y Rostock, Schumpeter y Morán son complementarios, es decir, se complementan, no se sustituyen en realidad en la visión microhistórica que utilizamos para economía social y solidaria. De esa manera, fuimos viendo que la microhistoria es un método de investigación científico, no es un mero instrumento simple. Es complejo, tiene un origen muy radicado en Edgar Morin, pero también en Giovanni Levi desde el aspecto microhistórico, la visión italiana. Aunque hablamos mucho de América Latina y del romper el eurocentrismo, queremos ver que el decolonialismo, que hoy espero que lleguemos hasta ahí, el decolonialismo cultural no quiere decir que estamos aparte y aislarnos y cerrarnos a los métodos de conocimiento europeos o norteamericanos, sino más bien enfatizar un poco más también los métodos de conocimiento latinoamericanos como complemento y no como sustituto nada más del eurocentrismo. Entonces, sí, Wendy. Perdón, es que dice Roberto que está en sala de espera, doctor. Una disculpa por interrumpirle. No, al contrario, gracias. Vamos a buscar a Roberto. Ay, ya ni sé cómo hacerlo. Creo que es así. También nos comenta Irene que está sin cámara y sin micrófono. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta.
Gracias. En ese sentido, veíamos entonces microhistoria y pensamiento complejo. De eso ha tratado las primeras 2 sesiones. Esta seguimos en la segunda sesión, aunque ya estamos en la tercera clase, porque nos atrasamos un poquito, pero vimos la economía circular, si recuerdan un poco este esquema, y tuvieron muy buenas participaciones. Y bueno, fuimos haciendo un análisis posterior en que si era economía la cuestión primitiva, dijimos, bueno, si no hay método científico, difícilmente puede ser un método científico de economía, pero es una economía primitiva, ¿no? Entonces también presentamos 4 antítesis, ¿no? Que la economía social no es la lucha de los trabajadores contra los dueños del capital, como muchas veces se quiere reducir o se quiere manipular la economía social y solidaria. Eso es del comunismo. Nosotros en economía social y solidaria, aunque no desechamos los preceptos del capitalismo ni del comunismo, creemos que esta es una vía completamente diferente a esas dos. De hecho, creemos en los que promulgamos o tratamos de trabajar la economía social y solidaria, que el capitalismo y el socialismo como métodos científicos están muy superados y que además la economía social y solidaria es una verdadera alternativa que emerge y que ha estado presente históricamente, pero que emerge con más fuerza en estos momentos. Entonces, la primera antítesis es: no hay lucha entre dueños del capital y los trabajadores, no es el objetivo, aunque no decimos que no hay pugna, pero sí no es el objetivo, ese tema no es el tema de estudio, no es nuestra tesis, ni tampoco es nuestra tesis esta idea anárquica o antisistémica que mucha gente le da a la economía social y solidaria. Van a encontrar muchos autores, muchas personas que practican la economía social y solidaria, pero con preceptos, principios y valores anarquistas o antisistémicos que tampoco son propios de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria es inclusiva, es más que inclusiva, promulga la otredad, el auténtico derecho del otro a ser un otro diferente de mí, sin que eso cambie nuestra relación en cuanto a conocimiento, en cuanto a principios y valores, creencias religiosas. Eso no tiene nada que ver. Ni somos antigobierno ni nada de eso, ni somos anti nadie. La economía social y solidaria más bien busca el sentido de comunidad, comunitario. Entonces la segunda antítesis es que no somos, no hay una contra, no hay una pugna, no hay una dialéctica. La tercera antítesis decíamos que no es una moda como lo son la economía verde, la economía azul, la economía naranja, la economía circular. Estas son modas, ¿no? Entonces, para nosotros la economía social y solidaria es un hecho histórico, microhistórico, complejo, que se gesta desde la génesis misma de la sociedad. Está intrínsecamente relacionado con la comunidad. Es la forma científica de lo comunitario. La economía social y solidaria es la forma científica de lo comunitario. El comunismo y el socialismo no son fuentes primarias de la economía social y solidaria. Es cierto que lo han influenciado, pero más lo ha influenciado el estructuralismo latinoamericano, que tiene que ver más con la Comisión Económica para América Latina, y dentro de la Comisión Económica que pertenece a Naciones Unidas, el Instituto Latinoamericano de Planificación Social, el ILPES, es el que más ha fomentado, incidido teórica y epistemológicamente la economía social y solidaria de América Latina. Y quiero decirles que el ILPES fundó el IESES donde ustedes están estudiando. Es la fuente originaria del conocimiento sobre la planificación y el desarrollo, que es muy diferente a lo que otros institutos mismos de la universidad y otras universidades hacen. Nosotros tenemos intrínsecamente, genéticamente insertado el ILPES y a la CEPAL en la génesis misma del IESES hace 67 años. Y además, quiero decirles que muchos de nosotros trabajamos y estudiamos en la CEPAL también, ¿no? Entonces tienen esa influencia, no en todos sus académicos. El maestro Hilario, por ejemplo,
no es de esta corriente económica, como ustedes lo van a notar, pero lo han ido notando. Y tampoco olvidemos que también hay una fuerte influencia en la economía social y solidaria que proviene de la teología de la liberación. Leonardo Boff, de mi director de tesis de doctorado, de Gutiérrez, de mucha gente que tiene estos principios de liberación, ¿no? Que posteriormente hay una ruptura y incluso una franca ruptura con la Iglesia Católica, comulgan a Leonardo Boff. Actualmente, otra vez Leonardo Boff, Tatik y todos ellos, Gutiérrez, son incluidos de nuevo en, en estos conceptos teologales católicos, pero yo creo que están muy por encima de todo pensamiento religioso. Más bien es una forma de hacer economía en el mundo, y es una opción que es la que nosotros vamos. ¿Cuál es el precepto de la teología de la liberación? Pues no es otra cosa que la opción por los pobres. Ese es el principio básico de la economía social y solidaria. Primero los pobres, la opción por los pobres, y eso es lo que la caracteriza. No es que sea mejor o peor que el capitalismo tradicional, simplemente es otra vertiente. Nosotros tenemos estas 4 antítesis, pero también tenemos 4 tesis. La tesis filosófica y aristotélica, más que la no platónica, por eso decimos, no es eurocéntrica, no está vinculada, pero tampoco rompe, sino que pues, tiene a Aristóteles, no a Platón, como fuente importante. Tiene una tendencia muy marcada hacia la teología católica y no hacia la protestante. ¿Eso lo hace mejor o peor? No, es una tendencia. El propio Max Weber afirma que el capitalismo tiene su origen en la teología protestante, el capitalismo tradicional. El que domina, el que es fuerte. La economía social y solidaria es débil, es pequeña, pero tiene otro fundamento. La teología de la liberación de América Latina es muy fuerte, tesis estructural y complementaria al estructuralismo latinoamericano, principalmente cepalino. Esas son nuestras 4 tesis en las que enseñamos microhistoria y el pensamiento de la economía social y solidaria. Ojo, en la UNAM van a encontrar mucho una economía social y solidaria muy vinculada al comunismo duro. Incluso hay gente que afirma que la teología de la liberación es un comunismo católico, pero es impreciso, no es tan cierto, aunque tiene algo de verdad, ¿no? Yo creo que en la economía social y solidaria que vemos en el IESES no se tiende al socialismo ni al comunismo para nada. Aceptamos, comprendemos y emprendemos en el capitalismo dominante, no nos alejamos de él, no lo criticamos tan duro, simplemente queremos coexistir en el capitalismo tradicional y en la economía social y solidaria. Eso es lo que veíamos en la sesión pasada. Si existe comunidad, existe la solidaridad, el resguardo mutuo, el orden social y sí hay jerarquía. Hay roles comunes, pero hay quienes tienen más responsabilidad y hay quienes tienen menos responsabilidad. Entonces sí existe la economía social y solidaria desde la época primitiva, desde antes del uso de la palabra, de la letra. Estos roles sociales fundamentan y dan sustento a la existencia de la economía social y solidaria. Y vimos economía y vimos crematística como funciones epistémicas aristotélicas que le dan sustento para comprender hoy lo que es economía social y solidaria, lo que es producción en la economía social y solidaria, lo que es oikonomía como el hogar propio, oikos como la protección del hogar, y mi hogar es mi cuerpo, y mi hogar es mi entorno, y mi hogar es mi familia, y mi hogar es mi localidad, y mi hogar es mi comunidad, mi estado, mi municipio, mi país, mi planeta. Son diferentes escalas del oikos de mi hogar. Por eso Aristóteles es muy importante para nuestra economía social y solidaria. Hablamos de la distribución de la riqueza. No creemos en economía social y solidaria que todos deban de tener lo mismo. Nosotros en economía social y solidaria tenemos como principio básico que coma el que trabaja y el que no, que no. Y entonces eso es
pero sí buscamos una repartición más justa, más equitativa y más equilibrada, que la economía tradicional no te da, que el capitalismo específicamente no está entre hay una alta incidencia, sería difícil negarlo, que hay una altísima incidencia a las asimetrías, como lo dice Douglas North, la asimetría de información, la asimetría de medios de producción genera asimetrías y concentración de la riqueza. Y sobre esos principios navega la economía social y solidaria y vamos a estar hablando reiteradamente de eso. Hay una división desde su origen filosófico. Ojo, no que la economía social y solidaria o la economía en general se haya gestado en Grecia, es una idea equívoca. Ahí es donde se empezó a estudiar, pero la economía ya existía en los fenicios, en los egipcios, en las sociedades que empezaron a hacer actividad, solo que son los griegos los que le dan un énfasis y un estudio profundo al que podemos acceder. Posiblemente las otras culturas lo tuvieron, pero no necesariamente nosotros tenemos acceso a esos estudios y a esa información. Sí tenemos al tema, a los griegos, y podemos ir separando. Aquí en esta microhistoria que queremos hacer práctica y pragmática para hacer economía social y solidaria, separamos a cierto tipo de pensamiento griego, por ejemplo, Tales de Mileto, que la riqueza es un arte para él, ¿no? Y para Aristóteles no, es todo lo contrario, es contra natura. Esto lo vamos a ver tanto en los teólogos protestantes, hay teólogos que dicen la riqueza es mala, como una gran, en el protestantismo también se asocia, y lo dice Weber, se asocia grandemente el tener abundancia o riqueza con estar en gracia con Dios, con Dios. Eso lo vemos también en la masonería, ¿no? Y en varios grupos, formas de pensamiento. Si yo estoy bien con Dios o con el Creador o con el universo, si estoy en paz y estoy en armonía con Él, entonces ahí hay una suerte de acceso al bienestar. Pero si me porto mal, si lo hago mal, entonces me alejo de Él y por tanto no tengo acceso a estos bienes. Son dos concepciones cosmogonías del universo. Para Aristóteles, a diferencia de Tales de Mileto, él decía, no, la acumulación de dinero es una actividad contra natura. La acumulación deshumaniza y aleja del creador o del universo a quienes, a quienes acumulan de esta manera. Son dos cosmogonías que explican mucho de la economía actual. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Ojo, podemos estar en cualquiera de los dos universos, creer en cualquiera de los dos. Lo que sería incorrecto para un practicante de la economía social y solidaria es decir que una es mejor que otra, porque el otro tiene derecho a tener sus creencias y su forma de actuar y su forma de vivir. Pero mucho de la forma en la que vivimos nosotros 6, 7 que estamos en este curso, puede ser de una u otra manera y ninguna es mejor. Lo que no estaría bien es desacreditar al otro por pensar diferente. Eso es lo que te busca la economía social y solidaria. Oye, deja la coexistencia ser posible. Oye, pero es que es mezclar agua y aceite. No, hay modos de conversación y hay modos de negociación y de acuerdo. Para eso trabajamos la economía social y solidaria, no para identificar la diferencia nada más, sino para buscar los mecanismos de integración, de coexistencia. Y de eso trata, ¿no? La economía puede ser propiedad, puede ser familia, puede ser la misma ciudad, pero todo está regido por leyes y normas que permiten esta armonía. Y eso ya lo veíamos. Entonces veíamos que en la pensamiento de la economía social y solidaria, la Academia de Platón es una forma y una escuela de pensamiento, literalmente, y el Liceo de Aristóteles es otra visión diferente. El liceo era totalmente gratis, es decir, Aristóteles veía la educación intrínseca y necesariamente, muy, muy necesaria, gratuita, para que todos accedieran a él. Eso se parece mucho al Calpulli
que al ratito vamos a platicar un poco, a un poco la filosofía originaria de los pueblos originarios latinoamericanos, es muy, es, es muy importante. Y también está la Academia de Platón, que decía, bueno, ¿cómo puede subsistir la educación y cómo se valora el desempeño académico, el desempeño, si no hay un maestro que vive en la miseria, si hay un maestro que vive de manera miserable y no tiene para cubrir sus... Entonces, tienen sus argumentos. ¿Se acuerdan que en epistemología decíamos realidad 1, realidad 2 y puntos de vista en la teoría de la relatividad? Es esto mismo. ¿Quién dice la verdad? Según vimos en la teoría de la relatividad, ambos pueden estar diciendo la verdad, pero la suma de los dos es más que nada más la simple suma. Esa es la complejidad. Oigan, estos dos pensamientos son complementarios, no son distintos y deben de coexistir. Eso dice la economía social y solidaria moderna. Y hablamos del koiné como un objetivo griego de lo común, que viene para la economía, la casa. Entonces, eso, economía social, ha estado en el origen, en la génesis de la misma palabra de economía, como adjetivo, como una forma de vivir en la ciudad, como una forma de hacer política, ¿no? Entonces, Marco Tulio Cicerón, otro emperador romano además, perdón, sí, otro emperador, como se contrataban, literalmente se instruían. Tenemos 10 minutos, se va a cortar la clase en 10 minutos y todavía no llego al punto. Continuamos y si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. En el WhatsApp se los puse. Por favor, chicos. Ya ven la presentación, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vimos la República, vimos cómo San Agustín, les decía, entre los teólogos protestantes, entre los teólogos católicos, hay la misma disyuntiva sobre la propiedad privada, ¿no? Decíamos, San Agustín decía, el Dios, el creador, es el dueño de las cosas. Entonces, no podemos apropiarnos, eso es relativo, porque pues somos temporales en este mundo y no podemos usar y abusar de los bienes de este mundo. Eso se parece mucho a la idea de la sustentabilidad, de la transferencia generacional. No es una casualidad, no podemos usar bienes a tal medida que castiguemos a las generaciones futuras para nuestra satisfacción actual. Entonces, esto no era nuevo, la teología, la filosofía griega, la teología originaria del cristianismo o de judeocristiana, porque también tiene mucho del judaísmo, viene muy permeada por este precepto de quién era propietario de la tierra. Para los pueblos originarios latinoamericanos, ustedes saben que Pachamama, Gaia, uno no era dueño de Gaia o de Pachamama. Pachamama, la tierra, era dueña de quienes ahí habitábamos. Esa cosmogonía es la que proponía San Agustín de alguna manera, él lo veía así. Santo Tomás de Aquino, otro gran pensador, él no era tan proclive a pensar que la propiedad era mala per se, sino que era una forma de hacerse responsable de que alguien fuera el verdadero responsable del cuidado de ese territorio, de esa ciudad, de ese entorno, pero bueno, estas dos posiciones son complementarias también, ¿no? Tanto San Agustín de Hipona como Tomás de Aquino promueven una visión un tanto diferente de la propiedad privada y eso genera mucho efecto en la economía actual. Estos cuestionamientos definitivamente no se abordan en la actualidad como deberían, como dos posibles formas de pensamiento complementarias, válidas, porque queremos que el otro piense de una manera como Hipona o como Aquino.
pero no creemos que puedan coexistir. Y el pensamiento complejo, la microhistoria compleja, trata de hacer este tipo de simbiosis. También está muy fuertemente un pensador importantísimo, un intelectual y un teólogo importantísimo de todos los tiempos, que es Lutero. Lutero dice que las ideas como la propiedad y los intereses creados no son malos per se. Las modificaciones en la economía son para bien y la reforma protestante en gran parte permite y fomenta la acumulación. Eso garantiza que el patrimonio del bienestar esté en manos de las personas correctas, de los que hacen el bien. Y esa visión muy de frente, muy de reforma a las ideas que veíamos de Hipona y de Santo Tomás y de muchos otros, Lutero se muestra como una opción más, diciendo, oigan, ¿saben qué? Tanto Hipona como Tomás decían, oigan, el trabajo es el sacrificio, el sudor, es algo malo, es algo que le hace sufrir a la humanidad. Pero Lutero menciona que el trabajo puede ser algo muy bueno. Y en la teología protestante es algo rescatable y muy valioso. Decir que el trabajo honorifica, enaltece a la persona. El protestantismo aporta fuertemente a esta reforma, principalmente, aporta mucho a la economía social y solidaria. Es un elemento valioso, muy valioso, la categoría del trabajo como una dignificación de la humanidad, del ser humano, y es muy interesante, muy bonito el trabajo de Lutero. También Calvino aporta que cuando dice los elementos del calvinismo son una revuelta, la condena medieval de la usura, implícitamente el beneficio financiero en general, ¿no? Entonces, para el catolicismo duro, de carácter duro, toda acumulación era usura. Y para el protestantismo calvinista, o sea, espérense, si es para el resguardo del patrimonio, para el bienestar de la sociedad, cuidado, no se puede descalificar. Cosa que es bastante interesante. Y esto ha permitido, desde la perspectiva de Weber, una historia más originaria, más propicia para el desarrollo, pero también justifica mucho de la economía capitalista, ¿no? La otra existencia dominante. Entonces Max Weber dice, bueno, si no fuera por la reforma protestante, el mundo tal vez no se hubiera desarrollado como actualmente lo estamos haciendo. Como la fuerza, lo bueno, aunque también lo malo, pero el financiamiento a la tecnología, el financiamiento al desarrollo, los avances científicos, no se hubieran dado en un mundo que no hubiera sido capitalista. Esa es la tesis weberiana que se debe mucho a la reforma protestante y que de fondo ideológicamente está. Ojo, pero el protestantismo estuvo o históricamente ha estado más presente en Europa. En Europa y en Estados Unidos el protestantismo es muy fuerte. También el catolicismo, pero solamente en la zona latina, y en la zona anglosajona, principalmente quienes dominaron al mundo católico, el Reino Unido, del origen del protestantismo, con sus navieras y su fuerza, dominó completamente a España y a Italia y a Francia, de esa manera la economía capitalista, de origen más de tipo de la Reforma, dominó al catolicismo tradicional. No digamos cuál era mejor. Ahorita vamos a hablar bastante mal de Cristóbal Colón en un ratito, y vamos a hablar de estas dos, ¿no? Pero entonces, en suma, lo que habíamos visto hasta este momento es la historia se piensa de manera compleja. Lo que estamos hablando ahorita quiere decir que es válido hoy día esta dualidad
entre el capitalismo y la economía social y solidaria como dos, siempre más fuerte, más rico, más poderoso el capitalismo, con este fundamento que viene desde la filosofía griega, que encuentra un eco muy fuerte en la Reforma Protestante, mientras que en el catolicismo, también de origen griego, de origen muy vinculado a la teología católica, también está ahí la economía social y solidaria, pero son dos elementos de fuerza que no tienen el mismo impulso, que no tienen el mismo poder. ¿Cuál es mejor? Ninguno, siempre se los voy a insistir. Y eso es actual. Todo esto, lo que tenían los griegos entre Tales de Mileto y Aristóteles, entre Platón y Aristóteles, lo que tenían Calvino, Lutero, con un lado, y Hipona y San Agustín en la otra, es la misma historia. Son dos historias paralelas que muchas veces se cruzan. No es que estén una ausente de la otra. Entonces, eso sigue existiendo. Esa dualidad es la que queremos que ustedes intrínsecamente comprendan que existen, que son una sola cosa. No son dos mundos, simplemente surgen paralelamente, pero se entrelazan como ese bucle recursivo de Moral. Se van entrelazando y se van haciendo lo que somos nosotros, cómo crecemos, cómo pensamos, cómo somos en la vida. Y otra economía, ¿se acuerdan que hablábamos de una economía? Yo creo que ahorita se va a cortar y vamos a retomar entonces la economía